Estefanía Mosquera, también personal de ABECOL, Mariluz Gaviria, la directora comercial de Greco, y quien les habla, Alejandro Valencia, gerente de Greco. De antemano, pues les agradecemos a todos los participantes por estar el día de hoy acá. Vamos a tratar de ser muy concretos y concisos en la presentación para tratar de dar un espacio al final de preguntas que tal vez puede ser la parte más interesante de la charla del día de hoy. Como bien saben, pues el tema es alianzas estratégicas de aprovechamiento y demolición, en este caso, para el tema de los residuos de construcción y demolición. De dónde nace este concepto de sostenibilidad y cómo la demolición y el aprovechamiento de residuos, digamos, impactan favorablemente este tema de sostenibilidad. Posteriormente entramos en materia, vamos a hacer la palabra a Nelson para que hable un poco de la demolición, los pasos que se llevan a cabo para hacer una demolición adecuada y sostenible. Vamos a hablar de diagnóstico de infraestructuras, cómo se diseña una demolición, todas las herramientas que se utilizan para este proceso, la separación en sitio y aprovechamiento de materiales. También se va a hablar algo de acopio temporales de residuos de construcción y finalmente el transporte, para luego darle paso al aprovechamiento. Vamos a iniciar la charla del aprovechamiento hablando un poco de la problemática que se ha identificado en el país y a nivel mundial sobre el tema de la generación de los residuos, cómo se ofrece una solución integral, en este caso, cómo Greco ha visto que puede aportar a esa solución integral. Vamos a explicar ya técnicamente el proceso de aprovechamiento, qué se hace en una planta de aprovechamiento y cómo se hace, algo de los usos de estos agregados reciclados, una quinta sección donde vamos a ver un poco mitos y verdades sobre agregados reciclados, algo bien relevante que se escuchan muchos mitos, muchos comentarios en el mercado, vamos a ver cuáles son ciertos, cuáles son, y terminamos con un tema de normatividad e incentivos. Como les mencioné al principio, vamos a tratar de hacer esto muy conciso para que dejemos una sección final de preguntas y respuestas. Como mencionó Angélica al principio de la exposición, por favor los pueden ir escribiendo para que al final tengamos ya las respuestas preparadas para su comprensión. Vamos a comenzar haciendo esa introducción con un video corto, animado, donde queremos introducir el tema de la economía circular, una expresión que ya va cogiendo cada vez más relevancia en el medio, cada vez se escucha más en los medios, sobre todo en todos esos espacios de sostenibilidad. Entonces le vamos a dar paso al video y al final concluimos un poco sobre lo que vemos ahí.
Bueno, como no sabemos muy bien el video, cómo lo pudieron ver, me voy a tomar 2 minutos para explicarlo rápidamente. El video básicamente lo que muestra es cómo está cambiando un modelo tradicional de economía lineal, que es donde producimos, utilizamos y desechamos a un modelo de economía circular, que es el mismo modelo que utiliza la naturaleza. En el video muestran cómo las entidades naturales básicamente lo que van es evolucionando, se mueren, la tierra los absorbe y de nuevo crece una nueva entidad. Eh, Eso pasa lógico. Para un edificio, ¿cierto? Ese modelo ha cambiado radicalmente y ahora se habla de una demolición técnica, que más adelante vamos a hablar de ella en palabras de Nelson, ¿ok? Posterior a esta demolición vamos a una separación de ese material y un reciclaje primario donde claramente identificamos cuáles son los productos que vamos a incorporar de nuevo en el ciclo económico y cuáles definitivamente deben ir a un sitio de un transporte técnico adecuado, certificado y legal de este tipo de materiales. Y finalmente, y disposición de escombros, donde el gran objetivo y el gran reto de toda esta sostenibilidad es lograr llevar estos residuos a unos sitios de aprovechamiento y solo llevar a sitios de disposición final aquellos materiales que definitivamente no son objetos de aprovechamiento. Pero el reto es llevar todo esto a sitios años, eh, generando grandes obras para el país con una infraestructura de muy buena calidad, un equipo humano certificado en el ramo del
demolición técnica, son todo el tema de los materiales, como puertas, ventanas, sanitarios, todos para darle una nueva adecuación en otras construcciones. Al mismo tiempo, hacer una selección de todo el tema de los escombros para llevarlos a unos sitios de aprovechamiento donde allí se generan grandes productos como son jardineles, cualquier otro ramo, ladrillos, bloques que se puede sacar de esta gran materia prima. Bueno, el diagnóstico para hacer una con mucha responsabilidad. Primero, se hace un diagnóstico de la infraestructura, que es una visita donde se analizan todos los riesgos que hay alrededor de los vecinos, de los transeúntes y de la parte ambiental en el tema de partículas que podemos generar. Al mismo tiempo, evaluamos los metros cuadrados, la cantidad y los materiales que podemos recuperar. Al mismo tiempo también hacemos la evaluación para llevarle un presupuesto muy adecuado a nuestro cliente. Después, por último, ya cuando la obra sea adjudicada a nuestra empresa, se hace una metodología y un diseño de demolición que se le entregará al cliente para que sea una demolición segura y muy práctica, con todo el tema de su ejecución. También contamos con un gran equipo humano y técnico, herramientas especializadas y muy calificadas para que el proceso sea un proceso seguro, muy ambientalmente sostenible. En las obras hay varios procesos, que son la separación de los materiales, la limpieza de los materiales contaminados, para que estos materiales se lleven en un sistema muy limpio y no genere contaminación. Las dejo aquí a continuación con Stephanie para que les va a hablar más del tema del sistema de acopios y de transporte. Muy buenos días. Bueno, en cuanto a acopios temporales, lo que vamos a manejar es lo siguiente. Todas las obras deben estar alineadas a un plan de gestión de construcción, procesos de construcción y demolición. Dado a eso, nosotros empezamos a hacer lugares estratégicos para almacenar lo que son los residuos que se proveen de una obra. Para eso me hago entender, estamos sacando lo que es el escombro y parte de material, en este caso lo que es el tipo de aprovechamiento, como lo es el hierro y entre otros. De acuerdo a este sistema, nosotros lo que hacemos es ubicar estratégicamente lo que es el RCD para que posteriormente sea ubicado con retroexcavadores a las volquetas y estas hagan un transporte o una disposición final. Para tener ese tipo de acopio debemos de cumplir con ciertos lineamientos y requisitos en los cuales manejamos como disminución de contaminación con hidrocarburos, adicionales a que los RCDs no nos generen una emisión de partículas, pues para que tengamos una disminución en un impacto ambiental. Y también lo que generamos es que este RCD en lo más limpio posible esté o se encuentre, nos genere un impacto positivo para que este material sea aprovechado en otros procesos y que vuelva en su mismo círculo de construcción o de producción. Luego del acopio nosotros realizamos lo que es el transporte. Para este transporte nosotros debemos de alinearnos bajo una normatividad que es el decreto distrital
del 11/12 de 1900, se habla de los lineamientos para el tránsito de vehículos o cargas industriales. Y también la ley 769 del 2002, en el cual se identifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre. ¿Por qué se hace específico de esas normativas? Porque adicional, en tema de transporte se evidencia mucha delincuencia, entre comillas, porque para realizar de material hay lugares que no son autorizados por una entidad ambiental, por un ente ambiental. Entonces, se encuentran conductores que no están autorizados por la Secretaría Estatal de Ambiente y por otra entidad, pues, dependiendo del lugar en que se encuentre a nivel nacional. Ese tipo de situaciones que nos genera que el RCE no se lleve específicamente al lugar de disposición, sino que se lleve a otros lugares en los cuales no son autorizados y estemos nosotros generando un impacto negativo para el ambiente y para la sociedad. Entonces, bajo esa normatividad, nosotros, ABECOL trabaja y pues hace capacitaciones y sensibilizaciones a sus empleados para que pues todo sea en un marco legal en su parte de transporte. Adicional a eso, nosotros contamos, o lo que se propone es que todas las empresas manejen un mismo código de ética en cuanto al inicio a final de la demolición. Dado a eso, nosotros estamos pues inscritos ante la Secretaría Estatal de Ambiente con fines ambientales, tanto de las volquetas, una revisión técnico-mecánica que es lo óptimo que se debe tener las volquetas, y un SOAT, pues que es como el marco normativo o básico que deben de tener las volquetas. Adicional, estas también deben de tener un sistema autocarpado para disminuir lo que son los accidentes de conductores que pues no cumplen con el procedimiento adecuado de carga y descarga del RCE. Nosotros proponemos, al mismo tiempo, ejecutamos e implementamos un plan estratégico de seguridad vial. ¿Es en qué consiste? Como todas las empresas manejan entre 1 y 10 conductores, deben de implementar este plan estratégico. Para nosotros complementarlo al transporte, lo que hacemos es que el plan estratégico va ligado muy rigurosamente al transporte de RCE, en el cual consiste que desde su inicio hasta su final, desde el cargue, en el cargue lo que hacemos es que cargamos pues todo el material y de ahí hasta el lugar de disposición debemos de cumplir con toda la señalización, lo que son instructivos y demás más viales para que nuestro transporte sea totalmente coherente y llegue a su disposición final como debe ser. En este momento vamos a continuar con el tema del aprovechamiento de RCE. Voy a dejar a Mari Gaviria y a Alejandro para que continúen con su contenido. Bueno, muy bien. Un poco como resumen de lo mencionado por Nelson y Stephanie, vemos cómo es relevante e importante entonces estos dos primeros eslabones de esta gran cadena, que es la demolición técnica y el transporte. Ambos van a garantizar que se pueda tener o se pueda disponer de un material que antes es considerado un rechazo o un residuo, hoy sea considerado como una materia prima potencialmente aprovechable para incorporar de nuevo en el ciclo económico. Eso es una de las partes más relevantes, tal vez hasta este punto, porque en una demolición que no se garantice lo mencionado por Nelson, pues va a ser una demolición que finalmente terminará en un sitio de disposición final, que es un sitio donde legalmente está permitido disponer residuos, pero se privan de un aprovechamiento. Entonces, esa es la fortaleza de la sostenibilidad en la demolición, lograr que esos materiales clasificados de una manera adecuada puedan finalmente ir a una planta de aprovechamiento y no a una de disposición, para lograr de esa manera potencializar la utilización de estos residuos. Con esos dos eslabones, entonces, alineados y logrando su objetivo, pues llegamos finalmente a la fase final del aprovechamiento. Básicamente el aprovechamiento sale
como respuesta a una necesidad que se presenta a nivel mundial, y bueno, en este caso hablando de Colombia y Bogotá, problemáticas que se presentan en términos ambientales, como por ejemplo, en el 2016, estos son datos de la Secretaría de Medio Ambiente, se generaron 7.5 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición en Bogotá y sus alrededores. Estos 7.5 millones de toneladas, pues básicamente van a terminar en sitios de disposición aprobados, los cuales, como podemos observar, son pocos en Bogotá, lo que ocasiona que la reducción de la vida útil de estos rellenos sea acelerada. Pues todos ya hemos visto las noticias de lo que ha pasado en Doña Juana y demás. Entonces, lo que hacemos al llevar a estos sitios de disposición final los residuos es que agotamos rápidamente la vida útil de estos rellenos, permitiendo que los residuos que no son sujetos de aprovechamiento puedan terminar en estos lugares. Poniéndolo en palabras más naturales, le estamos quitando capacidad a los rellenos con productos que son aprovechables. Y le quitamos esta capacidad a productos o a residuos que definitivamente sí deberían ir a estos lugares. Esto adicionalmente, ¿qué ocasiona? Pues una alta clandestinidad para arrojar los residuos en cualquier lugar. Y es una de las problemáticas grandes que tiene hoy en día Bogotá. Bogotá tiene más de 300 puntos críticos, donde básicamente en humedales, alcantarillas, vías y demás, están las personas, las empresas informales depositando todo este tipo de residuos en cualquier lugar. A esto se suma una segunda problemática que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Como veíamos ahora en la economía circular, lo que se busca es minimizar al máximo la explotación de recursos naturales y poder reincorporar al ciclo económico, en este caso de la construcción, productos reciclados. Por ejemplo, en Bogotá ya vemos que hay unas medidas de prohibición de explotación de canteras dentro del Distrito Capital, lo cual ocasiona que haya una poca oferta de agregados en la ciudad de Bogotá. Esto implica adicionalmente que toca traer productos, materiales de construcción, agregados para la construcción, de canteras que están muy retiradas de la zona, a más de 100 kilómetros. Tenemos en este momento suministros desde el Tolima, de Ibagué, Carmen de Carupa, o sea, lugares muy alejados del distrito, ocasionando que los fletes se incrementen bastante y los constructores se vean de esa manera impactados en su economía. Eso también ocasiona una dificultad grande para tener material justo a tiempo en las obras, porque toca traer materiales desde más de 100 kilómetros, ocasionando altos stocks en las obras. ¿Cuál es la solución? La solución integrada a esta problemática, a las dos problemáticas que mencionamos, tanto a la generación de residuos como a la poca oferta de agregados dentro del Distrito Capital, es que sale un concepto como una planta de aprovechamiento. Básicamente lo que se busca es generar valor compartido y contribuir a la sostenibilidad de la ciudad-región, mitigando el impacto ambiental a través del aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición. A continuación voy a explicarles rápidamente cómo es el proceso de aprovechamiento, cómo funciona. En la parte superior derecha vemos los escombros que salen de una demolición, escombros que vienen, como mencionaba ahora Nelson, limpios, es decir, no contaminados con materiales peligrosos, pueden venir ligeramente contaminados con algo de madera y algo de plástico, productos de una demolición, pero de una demolición técnica, que es una cantidad mínima. Entran a una báscula donde se documenta básicamente el peso. Esto es muy importante hacerlo para temas de trazabilidad y para poder saber de esa manera la cantidad de residuos que se le está haciendo gestión de aprovechamiento. Posteriormente pasa a un triaje primario, que es una clasificación gruesa de esos escombros, y se eliminan básicamente productos no propios del aprovechamiento para agregados, como son los plásticos, los metales, las maderas y otros materiales. Finalmente pasa a un triaje secundario, que es un triaje un poco más especializado, donde se eliminan todo ese tipo de impurezas del agregado para dejarlo completamente limpio. Finalmente pasa a una etapa de trituración y cribado para obtener áridos reciclados, agregados reciclados. Con estos materiales, como vamos a ver más adelante, se pueden obtener diferentes tipos de materiales de la construcción. Esto que les vamos a mostrar a continuación es una planta de aprovechamiento
donde básicamente ustedes pueden identificar la planta, las diferentes zonas de carga y descarga de material, perdón. De esa planta de aprovechamiento que estamos viendo en pantalla, es importante destacar varios factores. Primero, que una planta de aprovechamiento debe contar con elementos que, adicional a la norma, hacen parte de una eficiente gestión, como es, por ejemplo, la báscula. Esas plantas de aprovechamiento deben contener báscula para hacer una trazabilidad adecuada a la cantidad de residuos a los cuales se está haciendo gestión. Debe asimismo contar con un proceso adecuado de limpieza de los escombros, de los residuos de construcción y demolición, de una manera segura y adecuada. Digamos que de manera empírica lo que se hace es triturar escombros. Esto es un proceso que va mucho más allá de la trituración del escombro. Es un proceso donde estas plantas están diseñadas para permitir una adecuada limpieza, garantizando la seguridad de los operadores, donde puedan ejecutar esas operaciones de triaje en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Como pueden observar en esta imagen, esto es una planta que contiene una caseta donde hay operadores que tienen la facilidad de seleccionar todos los materiales y poder entregar una calidad de limpieza de hasta el 99%, garantizando que los agregados reciclados obtenidos de este proceso son agregados que cumplen con especificaciones técnicas. ¿Para qué se utilizan los agregados reciclados? El uso principal de un agregado reciclado es como agregado para bases y sus bases viables, ¿cierto? La calidad de ese agregado va a depender obviamente del material original, es decir, de esa calidad de demolición que se haya realizado. Si es una demolición técnica, como la especificó Nelson un momento anterior, son materiales que se pueden obtener buenas calidades de bases y sus bases, ya que son materiales limpios y exentos de impurezas. También se pueden utilizar como recebos, principalmente para hacer rellenos y acondicionamiento de suelos. E inclusive se pueden utilizar como agregados para concreto, tanto en la parte de gravas como en la parte de arenas. Más adelante, cuando hablemos un poco de los mitos, vamos a ver que inclusive los agregados obtenidos a partir de residuos de construcción y demolición son aptos para reemplazar agregados vírgenes, incluso para concreto estructural, hasta un 20%. Estos son datos que traemos de estudios y de países mucho más desarrollados, donde ya han implementado normativa para lograr reemplazar agregados y arenas hasta en un 20% en concretos estructurales. También se puede utilizar igualmente en prefabricados. Vamos entonces a hablar un poquito de los mitos y verdades de los agregados reciclados. Y aquí les pido que si alguien tiene inquietudes o ha escuchado algo como un mito sobre el RCD, pues pueda escribir en pantalla para nosotros al final de la sesión darle respuesta y claridad sobre ellos. Aquí trajimos tres principalmente. El primero, pues tal vez el más universal, es que ese escombro no puede ser reciclado. La realidad es que el RCD puede ser recuperado, triturado para su reutilización como agregado, principalmente para mezclas lisas de concreto y otras aplicaciones, como las que acabamos de observar. En bases y subbases, el RCD puede ser utilizado hasta en un 100%. Países como Holanda inclusive importan residuos para poder reciclarlos al interior del país y utilizarlos en sus obras. Entonces, son prácticas ya demostradas, probadas y verificadas en otras partes del mundo. En Colombia ya estamos, digamos, haciendo nuestros primeros pasos, estamos dando nuestros primeros pasos en esta materia, y algunas entidades ya han empezado a regularlo y a normatizarlo.
Otro de los mitos es que los agregados reciclados son más costosos. Eso es muy variable y va a depender principalmente, sobre todo, de los transportes. Como veíamos ahora en la segunda problemática identificada, los fletes impactan de una manera importante el costo de los agregados, reciclados y no reciclados, en algunos casos hasta del 30%. Entonces, en el caso del reciclado, va a depender mucho de dónde se genere. Como norma general, si las plantas de aprovechamiento están dentro de las urbes, dentro de las capitales, dentro de las ciudades, estos fletes deberían ser mucho más bajos que traer material desde canteras que están a más de 100 kilómetros. Un tercer mito es que los agregados no pueden ser utilizados en concreto estructural. Ya lo hemos mencionado, básicamente en algunos países ya se ha aceptado que el 20% de este material sea reemplazado del producto natural, sea reemplazado por producto reciclado. Obviamente en este caso tiene que ser un reciclado de alta especificación que proviene principalmente de concreto hidráulico. Es decir, el mismo concreto hidráulico se recicla para volver gravas y arenas y reincorporarlo de nuevo en su ciclo. Un poco de normatividad e incentivos para la utilización de los agregados reciclados. Vamos a mencionar, hay varias, pero vamos a mencionar tal vez las más relevantes y las de mayor actualidad en este momento. La primera es la resolución 1115 de 2012, es una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá, donde básicamente habla de los lineamientos para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición. Es una resolución que impacta a entidades públicas y privadas, es decir, a todo aquel que desea hacer una construcción, y normatiza que se deben incluir materiales reciclados en un menos del 5% de sus construcciones a partir de agosto de 2013. Esto quiere decir que a la fecha, 2017, ya estamos en un 25% de implementación de agregados reciclados. Es decir, todas aquellas obras que se construyan en Bogotá deben tener como mínimo el 25% de sus materiales deben provenir de una fuente de reciclaje. No estoy diciendo con esto que tenga que ser exclusivamente agregado, puede ser también hierro, maderas y demás, pero en peso el agregado es un producto que fácilmente puede lograr cumplir este tipo de metas. También que estas obligaciones son para todos los actores de la cadena, incluyendo el transporte. ¿Cómo se normatiza eso? Se normatiza a través de unos pines, que básicamente en Bogotá lo debe tener el generador del escombro, que es la obra, el transportador y en este caso la planta de aprovechamiento. Todos ellos deben tener un pin, como les decía, para hacer la trazabilidad de la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición. La resolución 932 de 2015 básicamente modifica esta resolución 1115 y establece la obligatoriedad para todos los generadores y poseedores de RCD. Aquí donde les mencionaba el tema del PIN, y básicamente es una guía donde le explican al generador cómo debe hacer su gestión integral de residuos en obra. Inclusive aquí ya se manejan indicadores. Finalmente, hay una resolución que es la 472 del 2017, esta es la más reciente, que es una resolución de nivel nacional generada por el Ministerio de Ambiente y reglamenta la gestión integral de RCD a nivel nacional. Básicamente es una resolución muy similar a la 1115, simplemente los alcances son más cortos. Hablan de un 2% de reciclaje en las obras que inicia a partir de 2018. Y cada año esta meta se aumentará en 2 puntos porcentuales hasta el 30%. Buenos días, mi nombre es Mari Gaviria, voy a complementar aquí algo acerca de la resolución 472. Importante tener en cuenta que esto lo rige el principio de rigor subsidiario. ¿Qué significa esto? La resolución 472 es aplicable a nivel nacional. Viene rigiendo hace mucho más tiempo y es más exigente anual
un 20%, sino el 5%, y actualmente estamos en un 25% de aprovechamiento exigido. Entonces, actualmente aplica la resolución 1115. Listo, Leo. Perdón, tengo entendido que no lograron escuchar lo que les estaba informando. Entonces, les decía que para la resolución 472, que tiene cobertura nacional, aplica el principio de rigor subsidiario. Esto quiere decir que en Bogotá particularmente, las obras tanto privadas, como públicas, se deben regir por la resolución 1115, que es más exigente que la 472. Es decir, que no deben cumplir con el 2% mensual hasta llegar a un 30%, sino con un 5% desde el 2013, y en la actualidad se está exigiendo el 25%. Entonces, a pesar de que esta resolución tiene obligatoriedad a nivel nacional, en Bogotá se debe cumplir la resolución 1115. Perfecto. Esa obligatoriedad. También las entidades incentivo, no como obligación, sino como incentivo. Dos de esas entidades, pues, es una certificación LEED que trae múltiples beneficios en temas de sostenibilidad, y la incorporación de agregados reciclados favorece la certificación LEED en las categorías de materiales, lo cual obviamente favorece la consecución de este sello ambiental. Y lo segundo es, por ejemplo, el IDU, también dentro de sus licitaciones, por un lado, exige que se cumpla la normativa, pero por el otro lado, incentiva y beneficia en sus licitaciones a aquellas empresas que construyan sus obras con mayor porcentaje de aprovechamiento. Es decir, mientras más porcentaje de aprovechamiento utilicen en sus obras, mayor puntos les dan para las licitaciones de las obras públicas. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. En pantalla pueden ver los contactos tanto del personal de ABECOL como de Greco. Son correos que están a su entera disposición. A todas aquellas personas que deseen obtener las memorias de lo que acabamos de ver, les pedimos por favor que nos escriban un correo a cualquiera de los que ven ahí. Con mucho gusto, a vuelta de correo, les hacemos llegar la presentación, y quedamos igual atentos a cualquier comentario. Quisiera saber entonces, no sé si Angélica me ayuda para saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta que desean que profundicemos. Claro que sí, mira, tenemos las siguientes preguntas. Nos pregunta Marcela Chávez, ¿cuál sería el compromiso de las entidades públicas y privadas en el tema contractual para la fase de diseño del PGRCD? Perfecto, sí. En eso hay muchas entidades que están trabajando. Nosotros actualmente, por ejemplo, estamos participando en la elaboración de un COMES que participa el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto de la Dirección de Desarrollo de Planeación Nacional, el Ministerio de Vivienda, en el que básicamente lo que se está buscando, bueno, y a través del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible claramente, donde se está tratando el tema desde la planificación, cómo insertar criterios de sostenibilidad en las edificaciones. Digamos que en eso hay materias avanzadas, cada entidad por la parte, el Ministerio de Vivienda tiene algunas, el Ministerio de Medio Ambiente tiene otras, pero se están buscando cómo incorporar unas universales que aplique a todo tipo de edificación. Hay algunas que aplican solamente a edificaciones BIS, las que aplican a las BIS, a las BIP, a todo tipo de construcciones, inclusive infraestructura social como hospitales, colegios y demás. En este COMPES lo que se busca precisamente es buscar no solamente argumentos ambientales, sino sostenibilidad integral. Estoy hablando de entornos económicos, sociales y ambientales, en los cuales inclusive se tiene considerado beneficios financieros a través de algunas entidades para financiar proyectos que cumplan con estos criterios de sostenibilidad. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Camilo Valenzuela y pregunta que si los metales que salen del triage primario los mandan
a procesos de aprovechamiento? Sí, la respuesta es sí. Hay dos fases. Primero, todos los elementos metálicos que salen de la demolición. Nuestros amigos demoledores se encargan de darle un aprovechamiento que básicamente es, va de nuevo a siderúrgicas para hacer de nuevo acero. Pero aquel acero que viene embebido, por ejemplo, en las estructuras de concreto que hacen parte del reforzamiento de los estructurales, llegan a las plantas de aprovechamiento y nuestra tecnología, como ustedes vieron ahí, cuenta con electroimanes. Son unas bandas magnéticas que posterior a la trituración que hace es que determina de desplazar el concreto añadido hacia acero, libera el acero y posteriormente dos estaciones, nuestra planta cuenta con dos estaciones de electroimanes, lo que hacemos es separar ese acero igual, van a ser ricas para continuar su ciclo de aprovechamiento. Gracias. Y ahí quería complementarte lo de Camilo. El próximo viernes hay un taller, una charla por parte de ACESCO, donde también se profundiza más el tema de los metales. ¿Cómo se realiza el proceso? Nos pregunta Susana Gallón, ¿cómo se realiza el proceso de limpieza? Una vez se realiza la etapa de trituración y si se realiza de manera manual o si existe alguna maquinaria que lo separe. Perfecto. Sí, mira, la tecnología de Greco básicamente hace separación en tres etapas. Primero, la primer limpieza y tal vez eso es muy importante, y tal vez la más importante, la más relevante, es la que se hace en obra, en sitio, en el momento de la demolición. Esa es la más vital, porque desde ahí garantizamos que el transporte sea un transporte eficiente, minimizando huella de carbono. Lo que estamos transportando si sea un agregado, un reciclado pétreo, porque si transportamos otro tipo de residuos, pues eso va a impactar obviamente, mencionaba, huella de carbono, más flete, más transporte, se vuelve un proceso mucho más ineficiente. Aquel residuo que de todas maneras es inevitable que acompañe el escombro, llega a la planta de aprovechamiento y se le hace dos tipos de limpieza. La primera se hace, digamos que la planta está diseñada para alimentar y para recibir este escombro contaminado. Contaminado me refiero a esas pequeñas partes de plástico, tuberías de PVC, algo de madera, algo de hierro, algo de metales. La planta está diseñada para recibir este escombro con este tipo de materiales y lo que hace es que previo a la trituración hay un cribo que es una limpieza. Después de la trituración, lo que se busca es que aquellos materiales que están atrapados en el mismo escombro, como les mencioné ahora, los refuerzos de acero, se destruye ese concreto y libere este contaminante, que en este caso es el acero. Y posterior a la trituración, se hace dos estaciones de limpieza de elementos ferrosos a través de imanes y después va a una cabina. Nosotros la llamamos la picking station, que es una cabina donde manualmente, con hasta 6 operadores, hay una banda de 2 metros de ancha, donde el material queda completamente esparcido y liberado a una baja velocidad, y los operadores con elementos de protección adecuados están separando de esta banda o retirando de esta banda todos aquellos residuos contaminantes del agregado pétreo como tal. Estoy hablando de pedazos de madera, pedazos de tubo de PVC, pedazos de vidrio, pedazos de lata, en fin, todos aquellos materiales que no salieron en el electroimán se retiran manualmente y que sean de un tamaño adecuado para coger con las manos. Todos aquellos materiales que no, ya muy pequeños, livianos, siguen la siguiente fase, son 3 etapas de cribado. En cada una de esas etapas de cribado hay al final de cada criba un elemento que se llama windshifter. Este windshifter lo que es, son 2 motoventiladores que lo que hacen es que generan una presión de aire positiva sobre este material ya clasificado. Y por cambio de densidades y cambio en la dirección de la velocidad en la que va el agregado, lo que hace es que retira todos estos materiales livianos o pelusas que no fueron capaces de coger en la y se eliminan atrapados en la caja. Con esto se garantiza el 99.9% de limpieza del vidrio. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos dice Camilo que si en Colombia ya se está utilizando el concreto con contenido de agregados reciclados.
En Colombia, algunos concreteros lo hacen, digamos que el deber ser de que un concretero pueda sacar al mercado un concreto con certificado agregado reciclado va a implicar pruebas del laboratorio y diseño exclusivo para cada cliente. Nosotros actualmente nos encontramos en la fase de incorporar agregado reciclado en concretos con una adición de hasta el 10% y poner en algunas obras que ya nos han solicitado concreto agregado con agregado reciclado para hacer pruebas y sobre todo ya de utilización y de uso. Entonces la respuesta es sí, sin embargo, para cada caso particular, la sugerencia es que cada obra que esté interesada en incorporar concreto con agregado reciclado, pues se haga un plan adecuado de, digamos, de utilización y de aplicación. Gracias. Nos pregunta Rafael Perolo, nos dice que en Uruguay actualmente no hay plantas de RCD y nos tiene varias preguntas. La primera es que si los sitios de acopio temporal requieren permisos ambientales para su instalación y funcionamiento. Un sitio de acopio temporal, digamos en la literatura o en la normatividad aquí en Bogotá, se denominan puntos limpios. Están considerados y están sus especificaciones. Digamos que los permisos que requiere principalmente es el uso del suelo, es decir, que esté ubicado en un suelo adecuado para hacer este tipo de actividad, que es un suelo industrial. Lo segundo es que debe contar con un plan de manejo vial, dependiendo del lugar donde esté ubicado, ya que eso va a implicar un flujo importante de volquetas y de camiones de tráfico pesado. Un tema ambiental, no de licencia ambiental, porque no son de recursos naturales, sí, pero sí de manejar un plan de gestión ambiental, aprobado en este caso por la entidad competente, que si es al interior de Bogotá, pues es la Secretaría de Medio Ambiente, y si es en las afueras, corresponde a la CAR. También debe contar con un permiso de un plan de convivencia, que básicamente lo que dice es que no impacte a sus vecinos. Todo eso básicamente es marcado en una aprobación de la Secretaría, en este caso de Medio Ambiente en Bogotá, para el funcionamiento de este punto limpio. La segunda pregunta. Como pueden ver, no es ningún permiso. Aló, sí puede seguir, Angélica. Dale, bueno, listo. Entonces, mira, nos preguntan que cómo se resuelven las escorrentías pluviales en los sitios de acopio temporal. Dentro de una planta de aprovechamiento, donde básicamente las escorrentías de aguas lluvias tocan el suelo, nosotros tenemos básicamente dos contingencias. La primera es que la planta que les mostré hace un momento va techada. Esas escorrentías de esas aguas básicamente lo que hacen es que se recolectan y se vuelven a utilizar en el proceso industrial, básicamente como aspersión del mismo proceso de trituración. Entonces lo que hacemos es básicamente utilizar de nuevo el agua para el proceso industrial. En aquellos lugares donde el agua de lluvia toca el suelo, se considera ya un agua industrial y tiene que ser tratada antes de descargarla en una red, digamos, de alcantarillado. Básicamente lo que se hace son cajas de aforo y se hacen caracterizaciones de esta agua, y si cumplen con las especificaciones de agua, pues se pueden descargar, y si no, requiere un tratamiento posterior a través de una planta de tratamiento. Gracias. Nos dicen que cuáles son las posibles gestiones frente a residuos de demolición que puedan contener sustancias o restos de productos peligrosos. Por ejemplo, restos de hidrocarburos, chatarra sucia y suelos contaminados, aunque creo que esto ya lo respondiste en otra partecita, pero si lo quieres complementar. Sí. No, básicamente es lo que mencionamos ahora. Ese tipo de residuos deben ser muy bien caracterizados y seleccionados en obra, porque todo producto que esté contaminado con material peligroso como aceites, hidrocarburos, llevan un trabajo, llevan una gestión diferente y tienen que ir a celdas y otro tipo de características que ya son un tipo de gestores diferentes. Son gestores que básicamente tienen la competencia para manejar RESPER, que son los residuos peligrosos. Nosotros en nuestra planta no tenemos la capacidad ni la tecnología para recibir residuos contaminados con material peligroso.
Nos preguntan también que si se puede estimar un porcentaje de eficiencia o de recuperación de los residuos que se generan en una demolición. Un porcentaje, digo. Sí, algún porcentaje de recuperación que se tenga estimado. Mira, dentro de la estadística, otro punto importante antes de responder a esa pregunta es que la información técnica y oficial es escasa. Sin embargo, con la que tenemos, les podemos concluir lo siguiente. Del 100% de un material RCD, que un material RCD se considera tierras de excavación, se consideran los materiales que vidrio, papel, madera, plástico, puertas y pétreos. De todo ese 100% de RCD, se considera que solo el 15% es material RCD de característica pétrea, es decir, aprovechable en una planta como la que estamos mencionando, que puedan transformarse en agregados pétreos que se reincorporan en el ciclo de construcción. El resto de materiales, que es casi un 70% de esos materiales, se consideran tierras de excavación y lodos, que esos materiales normalmente sí van a sitios de disposición. Ese número cambia ligeramente de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, hay tres categorías: sector domiciliario, sector privado y sector público. En el sector domiciliario, ese 15% que les mencioné se convierte hasta en un 70%. O sea, 70% de los residuos que salen de una demolición domiciliaria pueden ser considerados RC de característica pétrea y son aprovechables. En el sector público, ese porcentaje es solamente del 5%. O sea, 5% es material RCD pétreo aprovechable. Y en el sector privado es del 16%. Porque esos cambios tan bruscos, que va muy ligado al tipo de obra que están haciendo. Una demolición domiciliaria básicamente son muros, losetas, concretos de una casa, de una oficina. Casi todo es pétreo, ¿cierto? Por eso el valor es casi el 70%. En las obras públicas hay mucha excavación, alcantarillado, acueductos, entonces tienen que hacer mucha excavación y casi todo el material de RCD es considerado tierras y lodos que van a un sitio de disposición final. En el sector privado es un 16%, básicamente es algo de excavación, pero también hay demoliciones y por eso el factor sube un poco. Son básicamente los factores de aprovechamiento. Gracias. Nos pregunta Juan Rusi que qué sucede con los pequeños generadores como el caso de obras de vivienda. En el caso de digamos que esa fue una de las modificaciones que se hizo con la resolución 936, ¿cierto? Cuando modificó la 1115, porque pudo dividir o pudo clasificar los generadores en dos categorías: grandes generadores y pequeños generadores. Básicamente la norma lo que dice es que toda aquella obra de menos de 1000 metros cuadrados se considera pequeño generador, ¿cierto? Y digamos que lo deja, no le exige lo que le exige a un gran generador, que es todo el plan de manejo, toda la gestión integral de residuos de construcción y demolición, que es un documento que tienen que presentar a la Secretaría de Medio Ambiente para que les den finalmente la licencia de construcción, ¿cierto? Entonces, básicamente al pequeño generador no se lo exigen, pero dejan abierta la puerta diciendo, si son llamados por la Secretaría a entregar un plan, lo deben hacer. Es decir, no lo tienen que hacer como obligatorio, pero deben hacerlo igual de bien. Es decir, deben cumplir con todo: una buena separación, una buena demolición técnica, deben cumplir con todos los criterios, solo que no se los van a solicitar, pero deben estar preparados para que la Secretaría en cualquier momento les diga, su obra, si bien es pequeña, está en un lugar de alto impacto de tráfico, entonces me gustaría garantizar que usted lo está haciendo bien, entrégueme la documentación, y se los pueden pedir. Nos preguntan José y Tatiana que en cuanto a las plantas de aprovechamiento, ¿cuántas pueden existir a nivel de Bogotá, a nivel nacional, y cómo es el proceso para acceder a esas plantas de aprovechamiento? ¿Me repites la segunda parte de la pregunta, por favor? Nos preguntan José y Tatiana que cuántas plantas aproximadamente hay a nivel nacional y a nivel local, aquí a nivel Bogotá, y que cómo es el proceso para acceder a los servicios de esas plantas de aprovechamiento. Bueno, yo no me sé el número exacto de plantas, pero les puedo decir que en Colombia solamente hay dos ciudades que están trabajando fuerte en el tema de aprovechamiento, que son Bogotá y Medellín. Medellín comenzó hace más de 8 años con estos procesos y hacen
recolección técnica en obras y después con aprovechamiento hace un par de años. Yo podría decir que en Medellín hay un par de empresas que se dedican a esto. En Bogotá, digamos que hay alrededor de unas 3, 4 empresas que prestan servicios de aprovechamiento. El mensaje con esto es irse siempre a los directorios autorizados, directorios de la Secretaría de Medio Ambiente, IDU, todas esas entidades que lo que hacen es garantizar que estos aprovechamientos estén en la legalidad y cumplan con las especificaciones técnicas que demanda la norma. Perdón, complementando un poco lo que dice Alejandro, les quiero contar también que, ya hablando del IDU en particular, existe un directorio. Se te está perdiendo el audio, Mari. Ok, perdón, ¿ahí me escuchan? Háblame de nuevo, por favor. Bueno, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Listo. Bueno, complementando en respuesta a Alejandro, también es preguntar que el IDU tiene en su página un directorio de proveedores que están avalados en la revisión, una serie de requisitos que se deben cumplir en cuanto a condiciones ambientales, a permisos como tal, y ese directorio de proveedores, pues las plantas de aprovechamiento en Bogotá y alrededores están publicadas en el directorio. Contarles también que nuestra planta de Greco ya tiene el aval del IDU en 2 categorías importantes. La una es agregados reciclados, aparte de componentes pétreos, y la otra categoría es plantas de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. A partir de ahora el 30 hacen la actualización del directorio, entonces pues ya somos tanto en todo el tema pues de demoliciones y de transporte como Greco en el tema de plantas de aprovechamiento y agregados reciclados pétreos, somos proveedores por el IDU. También para ampliar un poco, para contarles, para poder ser nosotros proveedores avalados por el IDU, tuvimos además también un trámite en todas las entidades, con las entidades de ambiente regional, intento del sector nos da el aval para poder hacer nuestra planta, la cual ellos se certifican que digamos, tuvimos que presentar un documental. Adicionalmente, como nuestra planta está ubicada en el sector de Siberia, en la calle de 80, también da un aval en el cual expresan que podemos nosotros operar como planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Aprovecho también para contarles que gracias también a estos 2 permisos que tenemos para poder operar, nosotros cuando recibimos el residuo, emitimos un certificado de aprovechamiento. Entonces hay 2 tipos de certificados. Cuando el es llevado a escombrera para disposición final, entregan un certificado de disposición. Y cuando es llevado para aprovechamiento, en el caso de nuestra planta, emitimos un certificado de aprovechamiento, el cual después los constructores tienen que presentar en su reporte mensual a la Secretaría de Ambiente. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, acá hay una persona que nos habla desde el municipio de Anapoima, Eliana, quiere ponerse en contacto con ustedes para una capacitación, entonces te voy a enviar los datos de ella, el correo electrónico con la autorización de Eliana, para que la puedan contactar. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta es que si el proceso de aprovechamiento ayuda a conseguir la certificación LEED. Sí, como les mencionaba ahí en una de las diapositivas, como incentivos, digamos que no todo es norma obligatoria. También hay entidades que quieren incentivar la utilización de agregados reciclados, la utilización de criterios de sostenibilidad, y una de ellas es la certificación LEED. Casi todas las certificaciones, casi todas, no necesariamente todas, pero muchas de ellas valoran la utilización de materiales sostenibles. El sostenible, como les mencionamos al principio, es un material no solamente ambientalmente bueno, sino socialmente bueno y económicamente bueno. Entonces, algunas certificaciones como la de LEED tiene categorías específicas de materiales, puntos por utilizar materiales reciclados.
por abastecerte localmente. Si yo necesito comprar agregados a 100 kilómetros o me abastezco de agregados a 20 kilómetros, pues tiene más peso el de 20 kilómetros porque está más cerca, menos flete, menos huella de carbono. Entonces, todos los impactos se cuantifican en las certificaciones y obviamente facilita poder lograr estos niveles de certificación. Gracias. Aquí otra pregunta aparte de Jay. Para complementar ese punto, mira, queríamos complementar los siguientes. Dado créditos, hay un margen, un porcentaje de recuperación. Se dice que el 75% del material debe ir a recuperación y el 25% a disposición. Entonces, de ahí lo que se genera o lo que se propone es que casi todo el RCE que se genere vaya a aprovechamiento y el restante, como residuos peligrosos, entren a disposición con ya entidades autorizadas para una disposición final. Y también hablamos de RCE que se aprovecha particularmente. En el material que tenemos hay dos tipos de RCE, aprovechable y no aprovechable. En el caso de estas plantas, ¿qué es material aprovechable? Mampostería, mixto, residuos de carpeto, residuos de asfalto, y espacio hasta residuos. Estefanía, se está perdiendo el audio. Se te está perdiendo. No te escuchamos lo que estabas diciendo. Ok, ahí les estaba comentando que cuando hablamos de RCD aprovechable, les contaba que existen dos tipos de materiales pétreos, de RCD pétreo que es aprovechable. Entonces, hay aprovechable y no aprovechable. ¿Qué es el aprovechable para una planta de tratamiento? Vale, gracias. Mixto, material mixto, puede venir residuos de mortero, varillas. Perdón, ahí nos están escuchando. Sí, ahora sí. Bueno, qué pena. Entonces, ¿qué consideramos material mixto? El material mixto puede venir con residuos de mortero, puede traer de pronto varillas, puede traer residuos de madera, o sea, porque como les comentaba Alejandro y como comentaba también Nelson en la presentación, cuando se hace una demolición, pretender que el material, por más de separación, pretender que venga 100% limpio es muy difícil. Entonces, es importante tener la claridad que recibimos, entonces mixto, mampostería, en la mampostería también pueden venir pedazos de azulejo, ladrillo, bloque, entonces ese material, nuestra planta tiene la capacidad de hacer la separación, de hacer la limpieza adecuada para que salga un producto final de muchos residuos de excavación hasta recebo. Todo es considerado como material aprovechable. Gracias. Otra pregunta. Nos preguntan que de qué manera se beneficia el constructor al presentar el certificado de aprovechamiento a la Secretaría de Ambiente. Como les mencioné hace un rato, nosotros venimos trabajando con varias de las entidades buscando que todo este tema de sostenibilidad sea de incentivos, no solamente de norma obligando al constructor, al generador a cumplir con parámetros, sino que de alguna manera también sea incentivos. En este momento, la respuesta es ninguna. En este momento, si un generador entrega un certificado de disposición final, entrega un certificado de aprovechamiento de cara a la Secretaría de Medio Ambiente, la diferencia no es ninguna, ambos son igual de válidos. Lo que se está evitando ahí es una sanción o una multa que se está privando de todo lo otro que hemos hablado del tema de incentivo, pero como multa, con ambos certificados lo evita. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente ya ha manifestado que va a ser un caso a dar más prioridad a los centros de aprovechamiento que a los sitios de disposición final. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un incentivo en el porcentaje de cumplimiento del aprovechamiento. Aquellos generadores que dispongan en de aprovechamiento. Como les digo, es un tema que está en revisión de norma, pueden
lo pueden corroborar en un seminario que va a hacer la Secretaría de Medio Ambiente en el mes de octubre. Muy posiblemente a muchos de ustedes les va a llegar esa invitación. Voy a contar un poco en qué está trabajando en temas de norma de RCDs. Gracias. Y la última pregunta ya para finalizar. Nos pregunta Jamie que si se puede coordinar con una planta de aprovechamiento de la entrega de residuos de demolición de manera domiciliaria para que sean procesados y luego nuevamente se retornen como material reciclable a la misma obra. Claro que sí, claro que sí. En el tema domiciliario, en el tema público, en el tema privado, digamos que la naturaleza del residuo, todo es sujeto a aprovechamiento. Como les mencionaba ahora, de hecho, en el domiciliario tiene un porcentaje mucho más alto de aprovechamiento, entre el 60 y el 70%. ¿Qué es importante en este caso? Que el transporte, el flete de esos residuos se haga con una entidad que cuente con los PINES aprobados en la Secretaría de Medio Ambiente, que permita hacer ese desplazamiento. La obra que lo va a hacer también debe tener su PIN generador que cumpla con este tipo de criterio en la Secretaría de Medio Ambiente. Perfecto, esa sería la última pregunta. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Esperamos que esto haya sido de gran ayuda para todos los procesos que realizan en cada uno de sus gestiones. Muchísimas gracias a Greco y a Becol por la información bastante valiosa para todos. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Bueno, les mostramos que por favor entonces si desean las memorias o si tienen alguna otra inquietud nos puedan contactar y con mucho gusto estamos a su disposición. Claro que sí, mira, lo que podemos también hacer es que nos pueden ayudar con la presentación y nosotros a las personas que se conectaron les hacemos envío de la misma. Es como la otra manera de hacerles llegar las memorias. Perfecto, muchas gracias a todos. Entonces, muy amable, Angélica. Vale, muchas gracias a ustedes y quiero aprovechar también la oportunidad para comentarles las actividades que tiene el Consejo para las próximas fechas. Tenemos ahorita el 18 de octubre en Medellín el Foro de Construcción Sostenible que se realiza con el tema de la eficiencia, la sostenibilidad integral, donde se estarán profundizando pues varios temas en cuanto al sector. Tenemos también el curso de formación profesional LEED que está en Medellín para octubre 30 y en Bogotá inicio en noviembre 7. Y tenemos como último recurso de capacitación también materiales en el ciclo de vida de las edificaciones, que también pues les puede ayudar a profundizar muchísimo sobre el tema. Toda esta información de estos cursos y capacitaciones del Consejo lo pueden encontrar en la página web www.cscs.org.co. Muchísimas gracias para todos y pues los invito a seguir participando en las diferentes actividades de la Semana de la Construcción Sostenible. Gracias, un feliz día para todos. Igualmente, chao a todos. Gracias.